Bien, para entender lo que son los códigos de estados en sí, entender los métodos, la solicitud y la respuesta y cómo es el proceso de sesión de llamada, vamos a hacer uso de algunos conceptos que me parecen muy buenos que encontré en la página web de 13X, ¿verdad? Donde nos explica qué es SIP, ¿verdad? Y SIP no es más que el protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés. Por eso es que se llama SIP, Session Inicialización de Protocolo, ¿verdad? De sesión. Dice que es un protocolo de señalización utilizado para establecer una sesión entre dos o más participantes, modificar esa sesión y eventualmente terminar esa sesión. Ha encontrado su mayor uso en el mundo de la telefonía, ¿verdad? El hecho de que SIP sea un estándar abierto ha despertado un enorme interés, ¿verdad? En el mercado de lo que son las soluciones de voz sobre IP. Y algunos fabricantes de teléfonos basados en SIP han tenido un crecimiento exponencial en este sector. Es interesante cómo antes del surgimiento de Astrid existían soluciones de telefonía tradicional, análoga, de cobre, que nosotros las conocíamos, soluciones tanto en Siemens como en Panasonic, soluciones en Avaya, un sinnúmero de fabricantes que son de renombres muy reconocidos a nivel mundial. Con el surgimiento de Asterit vino decayendo la popularidad de esos sistemas y Asterit vino agarrando fuerzas. De tal forma y de tal manera que sí, al ser un estándar abierto se hizo tan popular que hoy en día empresas como Grandstream, como Saico y un gran sinnúmero de empresas que basan sus soluciones en Astri han tenido un crecimiento exponencial y grande. Y no solo en los servidores de telefonía, de comunicaciones unificadas, sino también en soluciones de teléfono, ¿verdad? Y entonces, sí, no es más que la sesión inicialización de sesión de protocolo, en sus siglas inglés. Aquí estamos viendo lo que es la secuencia de una llamada. Estamos viendo por aquí el server de Asterit, eh, un teléfono A y un teléfono B, llamémoslos así. El teléfono A envía un invite, el teléfono B responde con un código 100 indicando algo, luego responde con un código 180, ¿verdad? Y luego, al finalizar la llamada, envía un byte, ¿no?, de notificación a la extensión B. Si miramos aquí, en protocolo SIP existe un diálogo. Y para entender ese diálogo tenemos que entender entonces lo que son, ¿verdad?, los métodos de la solicitud y las respuestas. Y este es el diálogo en el cual se establece, y entonces en este sentido tenemos que entender lo que son los métodos y solicitudes. Por ejemplo, aquí hay un invite, tenemos que entender, ¿verdad?, toda la gran cantidad de solicitudes y de métodos que hay en SIP a la hora de establecer un diálogo, ¿verdad? Y por aquí hay una respuesta o un código de respuesta en 100. Hay códigos de respuesta, tenemos otro en 180 que ya las vamos a ver y luego responde con un byte. Entendiendo esto, entonces tenemos que entender qué son métodos, solicitudes y respuestas en SIP. SIP utiliza métodos y solicitudes correspondientes a respuestas para establecer una sesión de llamada. En este caso, aquí existe una solicitud o un método y existe una respuesta. Solicitud de SIP dice, hay 14 métodos de petición SIP, de las cuales 6 de ellas son de tipo métodos y solicitudes. Y por aquí estamos mirando las solicitudes. En este caso tenemos un invite que establece una sesión. Este invite es lo que comúnmente nosotros vamos a mirar cuando un teléfono A llama a un teléfono B, y lo que hace es enviar una solicitud de invite. Luego tenemos un ACK, que es una confirmación de solicitud de invite,
Tenemos by, por ejemplo, cuando finaliza una conversación. Tenemos un cancel, un register, por ejemplo, cuando un teléfono solicita al servidor registrarse, ¿verdad? Envía una petición, ¿verdad? Tenemos option, tenemos prac, tenemos subscribe, notify, publish y así tenemos mensajes, y update, tenemos varios tipos de solicitudes que vamos a ir mirando a la hora que se establecen la llamada o la señalización entre el server o el cliente o entre servidores SIP. Y por un lado entonces tenemos lo que son las solicitudes, ¿verdad? O método. Y por otro lado tenemos a la inversa la respuesta, que las respuestas se envían en forma de códigos. Tenemos el 100, ¿verdad? Tenemos el 200 o el que comienza con 1, códigos que comienzan con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Cuando se comienza con 1 es una respuesta informativa, tal como el 180 que es el repique, indicando que está repicando, la cual significa que el teléfono está sonando, dice. Tenemos una con 2, respuesta de éxito, una con 3, respuesta de redirección. Tenemos con 4 errores de solicitud, con 5 errores de servidor y con 6 errores globales. Visto aquí, entonces ya en detalle, ¿cuáles son las respuestas sí conocidas? ¿Verdad? Tenemos con 100 respuestas informativas de SIP. En este caso, una respuesta con 100, ¿verdad? Significa tratando. Búsqueda extendida en proceso, ¿verdad? Digamos, esto lo miramos cuando se está realizando, por ejemplo, una llamada. Hemos marcado un número y vamos a mirar este tipo de códigos de respuesta. El 180 es cuando el teléfono está sonando, ¿verdad? El 181, llamada está en sesión de redireccionada. El 182, el 183, una sesión en progreso, el 199. Luego están aquí los que comienzan con 2. En este caso, este es un OK. Una muestra de solicitud exitosa, un 202 aceptada, sin notificación 204. Y así sucesivamente. Tenemos dentro del 4 la solicitud errónea, el 401 que es muy frecuente, que lo vamos a estar mirando, el no autorizado. El 404 no encontrado, puede ser ver una marcación que no está dentro del dial plan configurado y no nos va a permitir y nos va a devolver, por ejemplo, un 404 o un 403. Vamos a mirar aquí el ejemplo de una sesión en llamada SIP entre dos teléfonos. El teléfono A llama al teléfono B. En este caso, el teléfono A envía una solicitud invite, ¿verdad? De llamada, el teléfono B responde, ¿verdad? En este caso, el teléfono llamante envía un invite. El teléfono que se llama, en este caso el B, envía una respuesta informativa con 100, tratando y retorna, ¿verdad? Luego, el teléfono B o el teléfono ya llamado, ¿verdad? Envía una respuesta o un código de respuesta 180 que indica que está sonando o está repicando, ¿verdad? Luego de esto tenemos un OK de confirmación y tenemos que el teléfono llamante responde con ACK confirmado. Entonces, en síntesis, hay un invite, hay una respuesta que está en proceso, indica que está replicando, indica que es un OK, todo está bien, una confirmación con ASK y luego se establece la sesión en RTP donde ve el audio. Termina la llamada e envía un invite cuando la llamada se corta, ¿verdad? Cuando la persona a la que se llama cuelga una solicitud by es enviada al teléfono llamante. Y luego hay una confirmación de OK con un código 200. Entonces aquí estamos mirando lo que son las solicitudes, ¿verdad? Y respuestas. Y miramos como respuestas códigos. Existen una gran cantidad de códigos de estado en donde nosotros podemos investigar qué es lo que significa cada uno de los códigos de estado y diferentes ejemplos en la que vamos a estar mirando dentro del tráfico de señalización. Entonces, es importante entender lo que son las sesiones SIP, importante entender lo que son los métodos y solicitudes,
¿verdad? Las solicitudes, qué significan cada una de ellas y qué significan las respuestas, en este caso los códigos de respuestas en sí. Luego, aquí miramos en detalles lo que significan más o menos en términos generales los códigos que comienzan con 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 y 5. Vamos a estarlo mirando en un log todo este proceso de señalización y cómo es el proceso en el que se establece la llamada. Es importante entender los códigos, importante entender los diferentes solicitudes y métodos para que nosotros podamos interpretar el diálogo dentro de la consola del Asterisk. Si no entendemos los códigos de respuestas, los métodos y solicitudes, difícilmente nosotros vamos a poder leer un log de llamadas. Por aquí, por ejemplo, estamos mirando, ¿verdad? Lo que está pasando en una comunicación. Aquí hay un invite, ¿verdad? Un servidor con IP 53, ¿verdad? Hay una respuesta ahí con un código no autorizado con 401. Luego existe una confirmación, ¿verdad? Existe un invite y por aquí más abajo vamos a estar mirando que la llamada se establece perfectamente, comienza a sonar el teléfono, ¿verdad? Luego de la solicitud de invite. Es importante entonces entender, ¿verdad? Lo que son los métodos, las solicitudes, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que es el tema de lo que es la señalización. Por aquí entonces hay un invite donde se está tratando de comunicar a una extensión a la 210, ¿verdad? Y por aquí existe un 401, el teléfono se valida ahí, que está todo en ok, existe una confirmación ahí, ¿verdad? Y luego aquí ya la llamada está en proceso y comienza con un 180 indicando que está repicando ahí. Y toda esta es la secuencia, ¿verdad? Que se sigue la llamada. Entendiendo lo que son los códigos, las solicitudes y las respuestas, ¿verdad? Nosotros vamos a, perdón, entendiendo lo que son los métodos, solicitudes y respuestas y las sesiones en zip, nosotros vamos a poder entender perfectamente lo que es el log dentro de la consola de Asterisk. Bien, entonces es necesario, ¿verdad? Que aprendamos un poco a leer dentro de la consola del Asterisk. Cuando miramos toda esta información, a veces es un poco difícil entenderla, pero va a ser más fácil comprenderla cuando nosotros entendemos lo que es el protocolo zip, cómo trabaja la señalización, cuando entendamos lo que son todas estas solicitudes y métodos, cuando entendamos lo que son los códigos, cuando entendamos las diferentes respuestas de códigos que hay, lo que significan cada uno de ellos, va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Entender cómo es la solicitud, cómo son las sesiones, cómo se establecen las llamadas entre dos teléfonos, cómo se establece la autenticación. Cuando nosotros entendamos, ¿verdad? Todo esto, pues va a ser un poco más fácil para nosotros solucionar problemas. Bien, entendiendo esto, entonces lo que son los métodos, solicitudes y respuestas y las sesiones y los códigos de estado, entonces vamos a pasar a lo que es las diferentes herramientas, ¿verdad? Que son muy útiles dentro de la solución de problemas y dentro de el seguimiento, ¿verdad? En la parte de seguridad. Entonces, para esto vamos a ver la herramienta Nmap. Yo aquí la tengo instalada, mi Nmap. Yo la utilizo frecuentemente esta herramienta cuando quiero ver en qué estado están los puertos, qué puertos están abiertos, qué puertos están respondiendo. Entonces es una herramienta que nos va a servir para ver cómo está el servidor en la parte de seguridad, qué puertos están respondiendo y qué puertos están abriendo, están abiertos. Que muchas veces, a veces configuramos mal el firewall y pensamos que está bien configurado y de pronto dejamos un hueco, un espacio a la parte de inseguridad en el servidor. Por aquí voy a ver los puertos
o un rango de puertos que pueden estar abiertos dentro de mi servidor y de servicio. Entonces, Nmap es una herramienta que nos va a servir. Aquí no voy a utilizar filtros en este momento, solo voy a poner la IP y voy a hacer un escáner a mi servidor para ver qué puertos me responden. Bien, terminado el escáner, ¿verdad? Aquí tengo una información bastante interesante que para un atacante va a ser de mucha utilidad. Aquí me está indicando diferentes puertos que están abriendo. Tengo abierto el puerto 25, ¿verdad? Tengo abierto el puerto 995. El puerto 25 es un puerto SMTP de correo, el 995. Tengo abierto el puerto 22, que es el CSH, el 110 para el POP, el 993, el 143, el 443, el HTTPS, el puerto 80 y tengo abierto el puerto MySQL. Imagínense ustedes tener abierto el puerto MySQL, la inseguridad que significa, lo peligroso que puede ser tener abierto para accesar a las bases de datos. Tengo abierto el puerto 8089, que generalmente es el que utilizamos para el web RTC, y el 8088. Y aún así me da una información más detallada, ¿verdad? Tengo el puerto 22 en TCP, OpenCSH, tengo el CSH, el 80, el 110 no debería estar abierto, es el puerto POP3. Si no tenemos en nuestro servidor un servidor de correo, lo recomendable es mantener estos puertos cerrados. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces los servidores notamos que cuando los tenemos expuesto a la parte pública, notamos que el servidor se pone lento, notamos mucho tráfico extraño y lo que está pasando es al tener estos puertos abiertos, lo que está pasando es que están haciendo escáner a los servidores o alguna forma de ataque que están tratando de conectarse a estos puertos. Tenemos tráfico innecesario, tráfico que no nos sirve para nada. ¿Para qué? Queremos tener abierto el puerto 25 si no tenemos un servidor de correo. ¿Para qué el 110? ¿Verdad? Entonces son puertos que no necesitan estar abiertos ahí. Si no lo utilizamos, cerrémoslo. ¿Para qué vamos a tener esos puertos abiertos como el POP3 o el POP3 seguro? Más abajo vamos a mirar que tengo el 443, que es el puerto en HTTPS. Me envía alguna información bastante interesante, ¿verdad? Sobre el nombre del servidor. Detalles muy interesantes que estamos observando aquí. Miramos que el 993 también está abierto, ¿verdad? Es para el IMAP utilizado y así sucesivamente. El 9995, el POP3 para POP con protocolo seguro. Y más abajo miramos el 3306, que es el puerto de MySQL. Imagínense ustedes, hasta la versión de MySQL nos está mostrando aquí. Y en el puerto 8088, que para la parte del web RTC, me está mostrando la versión de Asteri con la que yo tengo aquí trabajando, que casualmente es la versión hoy 18.6, es la última beta en Isabel. Y así sucesivamente, toda esta información será de gran ayuda para que los atacantes puedan trazar toda una información, ¿verdad? Para luego mirar vulnerabilidad y poder hacer ataques a nuestro servidor. Por aquí estoy verificando si el puerto 5060 está abierto y efectivamente estoy tirando un filtro aquí al puerto 5060 indicándole la IP que quiero verificar. Y aquí efectivamente el 5060 me está respondiendo con un puerto abierto. ¿Verdad? Es muy interesante la información que nos está brindando en este momento Nmap. Quiero verificar también que si tenemos el 8089, quiero verificar a través de un script en CSL que trae este Nmap, verificar si realmente ahí, ¿verdad? Hay lo que es el protocolo TLS, ¿verdad? Para ver si está respondiendo el 8089 del puerto y ver si hay configurado TLS
que lo vamos a estar mirando en más detalle en tutoriales siguientes. Por aquí estoy analizando el puerto 8089, ¿verdad? Al mismo servidor, y vamos a ver qué información me va a devolver, porque según entiendo que en este servidor está abierto el puerto 8089 y asumo que utiliza para la comunicación en web RTC. Efectivamente, ¿verdad? El 8089 está abierto, utiliza una capa de seguridad en TLS y tiene Asterisk 18.6 instalado ahí. Y me está indicando, ¿verdad? El TLS, la versión con la que está trabajando. Bien, hemos mirado la utilidad, ¿verdad? Con la herramienta Nmap para que nos puede servir. Con esto nosotros podemos ver en qué estado está nuestro servidor, qué puertos están abiertos, qué servicios están respondiendo, ¿verdad? Esto sería una alerta para nosotros, ¿verdad? De alguna manera que nos indica que un atacante puede estar analizando toda nuestra información para luego proceder a realizar un ataque. Es una herramienta que nos va a servir para diagnóstico de puertos, para ver si el servidor está abriendo, tiene abiertos esos puertos, si están bien configurados o no. La segunda herramienta con la que podemos trabajar es la herramienta con TCP/DUM, ¿verdad? Esta herramienta con TCP/DUM ya la habíamos mirado cuando analizamos la explicación en la sesión de llamadas, ¿verdad? Aquí estoy llamando al TCP/DUM, le estoy diciendo que yo solo tengo una tarjeta de red en la ETH0 y que quiero ver todo lo que está pasando por el tráfico por el puerto 5060, ¿verdad? Ahí estoy mirando que hay un tráfico ahí por el puerto 5060 que está entrando, ¿verdad? Hay un teléfono, ¿verdad? Que está mostrando alguna sesión a mi servidor a través de la extensión 210 en el puerto 5060. Voy a establecer una llamada en este momento. Voy a llamar a otro teléfono, al 210 del 2001. Voy a marcar. Marco, repica, hola, hola. Voy a cortar. Voy a detener esto. Si no, va a seguir ahí mostrando información. Y esto es una herramienta bastante buena para ver lo que está pasando dentro de mi servidor y analizar el tráfico, ¿verdad? Estamos mirando ahí que hay un invite a la 210, hay un 401 indicando, ¿verdad?, que no es autorizado. Por lo tanto, la extensión o el usuario con la extensión 2001 tiene que autenticarse, ¿verdad? Luego le confirman un ASK y la llamada va en curso con un código 100. Luego de eso, bueno, hay un código 180 indicando que está replicando, ¿verdad? Hay un OK, ¿verdad? Que la sesión se ha establecido bien sin ningún problema. Entonces, en este caso TCP/DUM nos va a servir para muchas cosas. Podemos mirar diferentes puertos. Si estamos trabajando el 5061, lo cambiamos. O bien podemos filtrar, ¿verdad? Si acaso queremos ver en TCP/DUM diferentes puertos. O bien filtrar los puertos de destino donde nos estemos comunicando. En este caso, si yo quiero filtrar la comunicación hacia, por ejemplo, hacia la extensión que se me registró, en este caso sería la que está en la 175, que es donde está el usuario, ¿verdad? Ahí estamos mirando lo que hay en la sesión, ¿verdad?, de Isabel a través del cliente que está en la IP 175, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar esta herramienta también para diagnóstico de falla o de errores, analizar el tráfico. Bien,
Otra de las herramientas que podemos utilizar en este caso es una herramienta muy popular que es SNGREP. Con NSGREP vamos a mirar cómo miramos el flujo de la información de una manera muy detallada, de una manera muy interesante y también visualmente bonita. Yo aquí ya tengo instalado SNGREP, podemos llamarlo con simplemente la palabra SNGREP, ¿verdad? Y con SNGREP ya instalado dentro de Isabel, pues podemos mirar lo que está pasando dentro del servidor. Podemos mirar el flujo de datos que están circulando por ahí. En este caso ya comienzo a mirar algún flujo bastante interesante. Me está diciendo por aquí que el seed from del número 2263-1893 eh, eh, se registra, ¿verdad? Al servidor 172.16.168 en el puerto 5060. Si yo quisiera ver qué es lo que está pasando por ahí en detalle, pues yo simplemente voy a seleccionar, ¿verdad? La información que me interese ver ahí. Vamos a ver, quiero ver este flujo de datos, le doy un enter y ahí estoy mirando ya de una manera visual lo que está pasando en el flujo de información. Por aquí estamos mirando que el servidor 53, que es donde tengo instalado SNGREP, ¿verdad? Tiene alguna sesión ahí, ¿verdad? Con el servidor 132.16.168, ¿verdad? Y podemos nosotros mirar en detalle toda la secuencia, ¿verdad? El flujo de información bajando, subiendo aquí. Si me voy a, por ejemplo, en este OK, le doy enter ahí y ahí estoy mirando ya la información que me interesa, si en este caso me interesara analizar. Estamos mirando que viene de un from 2263-1893 y en este caso hay una extensión o un número, en este caso en este caso el servidor está como cliente a través de este número validándose a un servidor, a otro servidor que es el que funciona como el proveedor de llamadas. En este caso tengo la versión del Asterisk que está utilizando mi proveedor, que en este caso es Asterisk 16. Y en este caso el contact de mi servidor 172.16.168, que es el que me provee de mi servicio de telefonía. Y así yo puedo ir mirando en detalle todo el flujo. Vamos en este momento a salirnos. Podemos salirnos con escape. Si estamos seguros de salir, le damos que sí. Si no, pues no. Yo en este momento voy a filtrar y lo que quiero es analizar el tráfico en el 5060 para no mirar demasiada información ahí. Imagínense cuando estamos mirando una secuencia de múltiples llamadas. Entonces voy a seleccionar y voy a establecer en este momento una llamada de la 2001 al 210. Hola, hola. Voy a cortar. Miramos cómo comienza a analizar todo el flujo de la llamada y en este caso no voy a seleccionar todo, solo voy a seleccionar lo que es el invite que estoy mirando aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, con quién se está comunicando. Voy a seleccionar esta opción y vamos a darle enter ahí. Hay bastante información que podemos analizar aquí. Por ejemplo, aquí tengo un cliente que está en la IP 175. Realiza un invite al servidor, indicándole al servidor que quiere comunicarse con la extensión que está en la 132.16.176, perdón, en la IP 176, ¿verdad? Realiza un invite. A su vez el server envía ese invite, comienza el diálogo en qué tipo de códec se van a comunicar. Hay una notificación ahí de ASK de confirmación, envía el invite, la llamada se está estableciendo con un 100, ¿verdad? Comienza a repicar aquí. Vamos a ver.
este proceso. Quiero ver aquí el detalle del 401. Si miramos aquí, ¿verdad? Existe un 401. El número, en este caso, quiere establecer una sesión de llamada o una llamada. En este caso, mi número de extensión es la 2001. Efectivamente, ¿verdad? Se registra el servidor con la IP 153. Envía una secuencia de invite. Recibe ese 401. El servidor, en este caso, le indica con un www Authenticator, ¿verdad? El algoritmo con el que está trabajando en MD5 y le envía el real y el nonce. Esto lo vamos a estar mirando en detalle más adelante. Él envía, ¿verdad? Para que pueda autenticarse. Luego, si todo está bien, le responde con un ASK y la llamada sigue su secuencia. Ahí, con un 100. Luego lo indica aquí que está replicando. Vamos a ver. Por aquí tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Miramos que hay un from del 2001 al 210, ¿verdad? Miramos algunos detalles del servidor con asterisk 18 y el contact en este caso es 210, el puerto por el que está ahí escuchando. Vamos a analizar aquí en el invite lo que es la parte del CDP. ¿En qué consiste esto? Vamos ahí a analizar, ¿verdad? Tenemos el invite que se quiere comunicar al 210, está en este IP, en el 5060, ¿verdad? Y pues aquí comienza la parte del diálogo en donde comienza a establecerse con qué códec de audio, ¿verdad? Se van a comunicar. Tienen este tipo de códec, maneja PCMU, GSM, PCMA. Bastante interesante, ¿verdad? Cómo se establece el diálogo. Estoy mirando aquí el tráfico que va desde el servidor a los diferentes clientes, que está aquí en el 175 tengo un softphone y aquí en el 76 tengo un teléfono físico con Grandstream, ¿verdad? Entonces es muy importante esta herramienta para que nos puede servir. Si miramos aquí, estamos mirando más flujo de sesiones ahí, ¿verdad? Diferentes tipos de sesiones con las que podemos analizar para mirar qué información, ¿verdad? Está en este flujo. Esta es una información bastante interesante que nos va a ayudar a nosotros a entender y a comprender cómo es la parte de señalización en el servidor de Asterisk. Entonces, básicamente siempre a la hora de realizar todas las llamadas entre un usuario A y B, siempre hay un invite o una autenticación, un 401, una confirmación, ¿verdad? Un diálogo para negociar el tipo de código que se está utilizando, un código 100, el repique, el 180, una confirmación de OK, ¿verdad? Cuando se corta la llamada. Y así, o sea, es una información bastante interesante que nos va a permitir nosotros analizar nuestro servidor. Bien, hemos mirado la utilidad que nosotros podemos hacer de CNGREP, ¿verdad? Es muy interesante, es muy importante cómo nosotros podemos analizar tráfico. Bien, otra de las herramientas con las que a mí me gusta trabajar es con Warchar. Warchar es una herramienta bastante poderosa que me va a permitir analizar mi tráfico, capturar todo el tráfico dentro de mi servidor. Algunos le instalan localmente en el server. A mí me gusta trabajar con Warchar desde mi computadora y conectarme a él remotamente a través del puerto CSH. Aquí me voy a conectar a mi server, me voy a autenticar para analizar mi tráfico, ¿verdad? Y de esta manera yo puedo estar monitoreando todo el tráfico de todo lo que está sucediendo en mi servidor. Por aquí estamos mirando bastante tráfico que está circulando, pero en este sentido a mí me interesa analizar lo que es la parte de voz sobre IP en el servidor. Voy a establecer una llamada. Voy a llamar a mi extensión de trabajo con la que estoy trabajando.
Hola, 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 hola. Y por ahí miramos varios datos que están mirando PCMU, ¿verdad? Estamos mirando algunos RTP. Voy a cortar. Miramos ahí un protocolo RTP. Miramos allí otros protocolos de registro zip. En fin, es una herramienta bastante poderosa que nos va a permitir analizar tráfico y ver el tráfico de telefonía. En este sentido, voy a irme aquí donde dice telefonía y voy a analizar el flujo de datos, ¿verdad? Voy a ver aquí que aquí tengo mi extensión, es la 2001, ¿verdad? Algo pasó aquí. Vamos a analizar todo este tráfico. Voy a seleccionar y voy a analizar todo el flujo para ver qué es lo que puedo deducir aquí. Entonces, si miramos aquí, tengo mi servidor que está en la IP 53. Hay un diálogo con el cliente que está en la 175 y con otro cliente que tengo en la 176 y también con un server que es donde él le provee de las líneas para poderse comunicar hacia el exterior. Entonces, aquí miramos que hay un 200 OK. Vamos a comenzar desde aquí donde está standby, ¿verdad? La 175, que es donde está mi extensión 2001, ¿verdad? Trata de establecer una comunicación, ¿verdad? Le indica los codes con los que está trabajando. Si yo doy a clic aquí, igual, si yo selecciono, por ejemplo, vamos a analizar el tráfico. Visto desde aquí estoy mirando el flujo, pero también yo lo puedo mirar desde el Wireshark directamente el flujo de lo que estoy seleccionando. Entonces voy a ver, vamos a abrir la ventana del Wireshark y si yo le doy clic ahí o voy bajando, voy subiendo, miran que se va moviendo la pantalla del log. Y aquí yo puedo mirar más en detalle, ¿verdad? Vamos a analizar, por ejemplo, aquí el 401. Si miran aquí está el protocolo, ¿verdad? Podemos mirar aquí el flujo de la llamada, los protocolos que entran en juego. Podemos mirar a nivel de capa 2, a nivel de internet protocolo, a nivel del datagrama o la iniciación de la sesión a través del 401 y podemos mirar aquí el from 2001, ¿verdad? Al servidor 53 que se registra y tratando de comunicarse al 210. El servidor le responde con el algoritmo en el que se tiene que autenticar. En este caso él trabaja con algoritmo MD5, le envía el real y el nonce, ¿verdad? Una vez que él se ha autenticado perfectamente y está ahí, pues la llamada se va a establecer, le envía un ASK. Después viene a negociar el tipo de código que está utilizando, le indica que la llamada se está estableciendo y comienza a enviarse un invite a la extensión llamante, en este caso a la 210. Le indica que está repicando, ¿verdad? Llamada en progreso con un 100, ¿verdad? Con un 180, un codec. Y luego aquí ya, ¿verdad? Viene lo que es el proceso de la llamada. Vamos a saltarnos hasta los RTP. Visto desde aquí el RTP, entonces nosotros podemos mirar o podemos analizar la conversación que ya la tenemos aquí. Simplemente nos seleccionamos sobre el RTP en la parte de tráfico de audio en donde va, ¿verdad? Y podemos seleccionar ahí la secuencia de la llamada. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahí es escuchar la conversación que se está estableciendo. En este caso, quiero analizar lo que va del servidor al 175. Entonces me coloco aquí o bien me coloco aquí para ver lo que va del servidor al cliente, en este caso que está en la extensión 210.
Entonces voy a ver aquí, sigo la secuencia y voy a escuchar. Por ahí miramos varios datos que están mirando. No sé si escuchan bien y ahí está la conversación. Esto es lo que se analiza en la parte de el tráfico en la señalización y el tráfico de RTP que podemos analizar. Podemos ver también cuando encontramos errores, también podemos trabajar, voy a cerrar esto, podemos filtrar, no necesariamente tenemos que estar viendo todo el tráfico, podemos filtrar el tráfico que nos interese. En este caso quiero ver lo que solo es el tráfico zip y el tráfico RTP. Entonces vamos a ver aquí, voy a filtrarlo, ¿verdad? Y voy a establecer otra sesión de llamadas, otra llamada. Miren, aquí está. Envía un invite, está replicando. Levanto y después comienza la sesión RTP. RTP, miramos los RTP en donde va el código con el que está trabajando y lo que se está estableciendo ahí en la conversación. Entonces podemos filtrar de esa manera solo para ver el zip o el RTP, ¿verdad? Si acaso tuviéramos TLS, WebRTC, también podemos mirar el tráfico, pero es un tráfico que va cifrado, así que no va a haber muchos detalles ahí. Podemos analizar el método invite. Si es que acaso nos interesa ver solo los invite, podemos filtrarlo ahí y nos va a aparecer lo que son los invite. Por aquí, miren que voy a filtrar ahorita. Quiero filtrar la información con la 2001 y voy a loguearme y a desloguearme para que miremos lo que pasa, ¿verdad? Cuando se registre una extensión. Me deslogueo y me voy a loguear ahora. Y ahora vamos a analizar el tráfico. Nos vamos aquí, nos posicionamos aquí y le damos de dice seguir y le damos flujo UDP. Cuando le damos flujo UDP tenemos una información bastante detallada. Voy a buscar en donde me loguea el servidor. Bien, aquí tengo la llamada. Miren cómo es la secuencia de la llamada y por eso es importante manejar lo que son los códigos zip y manejar los eventos y los métodos. Aquí, ¿verdad? Yo me deslogué de la extensión y aquí estoy logueándome de nuevo, ¿verdad? Y lo que hace, envía un registro al servidor, ¿verdad? Desde mi usuario o de la IP, que es la 175. Desde el front 2001, que es mi extensión, a mi server, que es la 153, donde yo me logueo. Miren la secuencia que sigue de register, el contact 2001, ¿verdad? Desde mi IP intento registrarme a mi servidor que está en la 132.16.153. Luego mi servidor me responde con un 401, me hace un desafío para que yo me autentique, pero no solo me responde, me dice no autorizado, sino que también me envía una información bastante interesante que la voy a utilizar yo y la vamos a entender cómo es esto a la hora que armamos o se hacen los hash, ¿verdad? En este caso me envía un WWW Authentication con DGES, el algoritmo en el que trabaja, el MD5, me envía el real y el nonce. Luego, con esta información, el cliente le responde al servidor, ¿verdad? Y le indica que es la 2001, que se quiere registrar el servidor y le indica lo siguiente, ¿verdad? El username, el real, asterisk, el nonce que recibió de parte del servidor, el URI y el response. Y básicamente aquí es donde va el hash de toda la información del password, de la extensión, del real y del URI del usuario, del username del usuario.
¿verdad? A través del algoritmo MD5. Si esta información que le está enviando el cliente al servidor coincide con lo que tiene el servidor, con el password de acceso y los datos que le está brindando, ¿verdad? Entonces él le va a enviar un OK, un 200 OK, indicando que ha sido registrado y que está todo perfectamente ahí validado. Tenemos que aprender a conocer los códigos, tenemos que aprender a conocer los eventos, tenemos que aprender a conocer los métodos para saber leer esto. Wireshark es una herramienta bastante bonita e interesante. Incluso puedo seleccionar puertos de destino, puertos de origen. Existen un montón de filtros que podemos aplicar para analizar el tráfico, ¿verdad? Si tengo tráfico ahí, el 561, aparentemente no tengo tráfico, ¿verdad? Puedo analizar los códigos de estado, también puedo filtrar los códigos de estado, digamos los códigos 200, ok. Si quiero mirar solo los 200, puedo utilizar este filtro también. Existen un sinnúmero de filtros ahí, ¿verdad? Que nosotros podemos ver y analizar. Podemos igual analizar la sesión en detalle, o bien si no nos gusta de esa manera, podemos darle aquí donde dice flujo o zip call, ¿verdad? Para ver el flujo de llamadas. Entonces, hasta aquí hemos mirado lo que son las diferentes herramientas, ¿verdad? Con Nmap, TCP/DOM, SNGREP y Wireshark. Y ahora vamos a mirar lo que es el log de Asterisk y la consola. Vamos a ver cómo podemos filtrar alguna información, algunas cosas que son de gran ayuda. Primero y antes que todo, para analizar la consola de Asterisk tenemos que saber en dónde están ubicados la mayor parte de todos los logs. Y en este sentido, en nuestro servidor Isabel vamos a encontrar una ruta bar-log y allí podemos encontrar todos los logs que corresponden a nuestro servidor. En este caso yo estoy analizando la parte de Asterisk y ahí dentro de Asterisk yo puedo analizar los logs de las colas. Miran algo que dice QLog, la fecha generada, el QLog, o bien puedo analizar el full, vamos a ver qué corresponde, o bien message. Entonces ahí es donde están ubicadas todo lo que es el log de, ahí es donde están ubicados todo lo que es el log de llamadas en Asterisk o todo lo que corresponde a la cola o cualquier tipo de información de sesión dentro del servidor. Entonces, explicando esto, entonces nosotros podemos trabajar con la consola dándole con Asterisk -er. Esto va a depender del nivel de información que queramos ver. Y aquí estamos dentro del clic de Asterisk. Nosotros podemos activar lo que son los RTP. Perdón, podemos activar el debug. En este caso voy a activar el debug en zip. Y es tan fácil solo con darles zip set debug. Lo activo. Y ahí voy a mirar una información detallada. Lo desactivo con off, ¿verdad? Y voy a establecer unas llamadas y vamos a mirar la diferencia que hay en activar o desactivar el debug. Voy a ver, la llamada se establece y miramos que aquí está todo lo que está pasando con la llamada. Hay unos warnings bastante interesantes que después los vamos a analizar, ¿verdad? Miramos aquí el detalle de la llamada, pero voy a activar ahora el debug para que miremos cuál es la diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia y miramos y aquí en el debug está brindando información más detallada, ¿verdad? De los registros, a dónde se está registrando el servidor. Voy a establecer la llamada de nuevo y voy a cortar. Y ahí hay bastante información muy interesante. Volvemos a ver aquí el username, el real, el algoritmo utilizado en MD5, ¿verdad? Voy a parar esto. Y si miramos ahí, es un flujo bastante interesante el que estamos mirando de información. Indicamos el byte cuando se corta la llamada, el from, el caller ID, la secuencia, ¿verdad? Incluso aquí podemos mirar
tipo de equipo que estoy utilizando en mi teléfono, el Grandstream, ¿verdad? El modelo de Grandstream, el GXP 2140 que estoy utilizando, incluso la versión del firmware. Entonces con el debug nos permite mirar información bastante detallada ahí que podemos nosotros analizar. Incluso nos puede servir, por ejemplo, a veces nosotros recibimos ataques inbound y no nos damos cuenta del origen de las IP donde nos están atacando, pues activando el debug podemos analizar más en detalle el tráfico. Voy a apagar el debug para que no me esté generando demasiado tráfico ahí. Vamos a desactivarlo. Voy a desactivar el debug para que no me esté generando demasiado tráfico. Ya lo desactivé, voy a salirme y ahora vamos a mirar con el TIE que es lo que podemos hacer. Entonces con el TIE vamos a poder mirar el flujo de lo que está pasando ahí en tiempo real, ¿verdad? Voy a establecer una llamada de nuevo, levanto, voy a cortar y aquí igual manera estamos mirando, ¿verdad? El contexto. Se está ejecutando una llamada al 210 del contexto. Miramos los macros aquí, el User Caller ID, ¿verdad? Y estamos mirando todo el proceso de las llamadas, qué es lo que hace, el contexto de llamada, donde graba, establece datos para el CDR que va llenando ahí, varia información que nosotros luego la miramos en nuestro servidor de Isabel. Entonces, visto de esta manera, también nosotros podemos utilizar a través del TIE, también podemos analizar cuando se están estableciendo, digamos, alguna llamada con determinado número. Por ejemplo, yo voy a ver en este momento, ¿verdad? Lo que está pasando con el caller ID 8633-1142, ¿verdad? O bien, pues vamos a hacerlo esto. Voy a poner otro número mejor. Voy a llamar a otro número. Bien, también podemos utilizar para filtrar llamadas, ver a qué número se está marcando. Por ejemplo, con el grep, voy a decirle, voy a establecer una llamada a un número externo en este momento y voy a decirle que me voy a comunicar. Quiero ver el filtro de la llamada que va al número 8408 3050, por ejemplo. Y voy a marcar desde mi teléfono a ese número. Estoy marcando. Ahí está replicando a mi troncal. Voy a cortar y si miramos aquí estamos filtrando a través del TIE, ¿verdad? Con un grep el número de destino al que se está llamando. Pues ahí me da todo lo que es el flujo de la llamada, ¿verdad? El código que se ha marcado, la troncal por donde está saliendo y ciertos detalles que son bastante interesantes de analizar, ¿verdad? En este caso, este es el ID de la troncal o el número o la troncal por donde estamos saliendo, ¿verdad? Entonces, con el log de Asterisk nos permite ver toda una gran cantidad de información que es innecesario. Podemos utilizar el CAT también para mirar, digamos, todo lo que ha pasado con la 2001. Voy a cortar porque esto es en tiempo real, pero también si hay log de llamada ahí, voy a ver, miren todo lo que ha pasado con la 2001, con esta línea, con un cat, y selecciono con un grep o filtro lo que está pasando, digamos, quiero ver con la 2010, o bien con el número que hemos marcado, que es el 8408 3050. Vamos a ver si hay información ahí.
Si hay información, podemos filtrar ahí, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con el TIE, con el CAT, filtrando la información del log de Astery. De igual manera, si en este caso yo tuviera colas, ¿verdad? Configuradas, también podría filtrar el log de colas, ¿verdad? Digamos, si tuviera colas ahí configuradas y quiero analizar el log, puedo darle un type y ver ahí todo lo que está pasando en el log de colas, ¿verdad? Entonces son herramientas muy buenas y muy interesantes que nos pueden servir. Voy a volver de nuevo a mi servidor y en este momento tengo desinstalado, tengo apagado el debug y vamos a hacer otra prueba cuando hay un ataque de invite. Vamos a ver la diferencia. Bien, entonces vamos a mirar cuál es la diferencia cuando tenemos activado el debug. Por ejemplo, cómo se mira información bastante detallada. Yo en este momento lo voy a hacer un ataque al servidor y lo que pasa es que muchas veces nosotros miramos este tipo de tráfico y lo miramos bastante extraño, ¿verdad? Y cuando analizamos este tipo de tráfico y decimos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sin saber, sin analizar previamente lo que está ocurriendo dentro del servidor. Aquí se ejecutaron varias cosas ahí y lo que estamos viendo ahí no es más que un ataque que se está haciendo al servidor para tratar de botarla a través de una solicitud de invite, ¿verdad? Entonces hay varios warnings ahí. Miren cómo se trata. Hay bastante invite ahí. Hay varios warnings, ¿verdad? Tratándose de establecer algún tipo de sesión con el server. No miramos más nada que eso. Ahora vamos a activar el debug y vamos a ver lo que pasa cuando lo activamos. Vamos a verlo ahí y voy a volver a iniciar una solicitud. Miren, ahora sí estamos mirando información bastante detallada que luego podemos analizar. Voy a parar el ataque para que no me esté enviando demasiado flujo de información, si no voy a botar el servidor totalmente y no me va a servir para los efectos de prueba en los que estoy ahorita. Entonces estamos mirando aquí, ¿verdad? Que hay bastante flujo de información que todavía está saliendo. Voy a salirme para que no siga salirme del clic. Y si miramos aquí, hay información bastante detallada. Vámonos por aquí, que es donde estábamos mirando. Miren cómo va cambiando el zip al mi servidor 53, cómo va cambiando en este caso el ID, tratando de, o más bien un ataque que me están haciendo desde la dirección IP que estamos mirando aquí. Hay varios intentos de invite ahí. Miren, ahora cambió el from al 53. Cambió la IP. Hay otra solicitud. Hay otro ID 801 desde otra IP. Y así sucesivamente nosotros podemos ir analizando en una secuencia, ¿verdad? Todo el logs que corresponde a la parte del servidor de Astery. Con esto nosotros nos va a permitir analizar un poco el tráfico cuando estamos, digamos, recibiendo ataques y ver desde dónde proceden todo ese tipo de ataque y qué tipo de solicitudes se están haciendo. Entonces, aquí hay otro, ¿verdad? Que envía un invite
tratando de engañar al servidor con este ID. Este es la IP de origen, ¿verdad? Y está tratando de establecer alguna especie de sesión, ¿verdad? A través de este invite. Ahí. Hasta trata de negociar, ¿verdad? ¿Con qué codec? Entonces, el log de Astery es bastante interesante si lo sabemos trabajar bien. Entonces, son herramientas poderosas que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Y que van a ser de gran ayuda. Hemos mirado entonces lo que es la parte de señalización, cómo entender los códigos, cómo entender las solicitudes y los métodos. Hemos mirado las herramientas Nmap, TCP/DUN, SNGREP, Wireshark, el log de Astrid consola y dónde están ubicados y cómo podemos filtrar cierta información. Realmente he querido darles así de manera general diferentes herramientas y diferentes formas con las que nosotros podemos analizar un poco el tráfico de Astery, y esto nos va a servir para soluciones de problemas. Repito siempre, estos son tutoriales para los usuarios que están comenzando con Astery, que les va a servir luego, ¿verdad? Analizar todo esto y poder ir investigando de manera más detallada cómo analizar el tráfico de señalización de audio y cómo analizar todo lo que corresponde a Astery. Bien, espero que les haya servido este tutorial.